Hola queridos amigos, es emocionante iniciar nuestro estudio en un libro que es un manual de profecía e historia. La historia es el rollo de la profecía desenrollada. Un libro que nos lleva a cruzar el abismo mismo del tiempo hasta las playas de la eternidad. La profecía es el puente invisible que nos ayuda a cruzar el futuro. El libro, escrito hace unos 2600 años, tiene un mensaje presente y vigente para nuestras vidas. Escrito por el vidente, por el profeta Daniel, combina narrativas históricas y profecías para demostrarnos que no son las tendencias políticas las que conducen la historia, no son las tendencias económicas, no son las tendencias del marketing, no son los caprichos e intereses de los hombres los que conducen la historia universal, sino que Dios actúa en la historia y está al control de nuestras vidas y del universo. El Dios del profeta Daniel está vivo y es real y es el Señor de la historia e interviene en favor de la humanidad porque la ama. El Dios de Daniel es el líder único y soberano del universo. Es un Dios de relaciones estrechas porque desea acercarse a nosotros para decirnos: no temas, yo estoy contigo. Dios está cerca y al control absoluto de la historia. El libro del profeta Daniel nos muestra un final feliz para aquellos que aman a este Dios de amor. Hay esperanza para la humanidad. Eso es lo que el libro del profeta Daniel nos dice. Esperanza no en los esfuerzos humanos, sino en la intervención de un Dios de amor. Daniel, su libro, es la cumbre profética del Antiguo Testamento. Un destacado estadista de dos imperios, Babilonia y Medo-Persa, nos presenta a un Dios amante, tierno, capaz de perdonar, liberar y salvar. Pero ¿cuál es el mundo en el cual Daniel nació? El profeta Daniel nació en el seno de una familia acomodada que vivía en Palestina alrededor del año 622 a.C. Daniel pasó su infancia en Judea, es decir, en el reino de Judá, y su vida adulta la pasó en Babilonia. Por lo tanto, pasó toda su vida en esa dinámica región que conocemos hoy también como Medio Oriente. En la época de Daniel, Judea estaba ubicada en la costa oriental del Mediterráneo. Babilonia se encontraba junto al río Éufrates, cerca de donde está la moderna ciudad de Bagdad, en Irak, tierra de profundas raíces. Daniel nació en un mundo que estaba experimentando grandes cambios. El pequeño reino de Judea se había visto envuelto en una batalla militar entre Babilonia, Egipto y el poder decadente de Asiria, que había dominado por casi 300 años. Asiria está por desaparecer del escenario, estaba declinando ya para el siglo VII, y Egipto procuró conquistar y convertirse en el poderío nacional. Sin embargo, en el año 605, Egipto fue aplastada y Babilonia llegó a ser un poder mundial. Este nuevo poder político hizo de Judá, o sea, de la tierra de Daniel, su vasallo. La disciplina divina. Dios no violenta el derecho individual de la libre elección. Dios desea perdonar a su pueblo y darle la oportunidad de un nuevo comienzo, pero el pueblo debe elegir. Desde el principio, Dios había enviado al profeta Jeremías, que había tenido poca esperanza de salvar a la nación en la idolatría y en el pecado, que había dado la espalda al Creador.
Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías que el pueblo sería llevado cautivo por Babilonia. 70 años de exilio. Pero Dios tenía un plan, un propósito de esperanza para su pueblo. Dios quería curarlo del mal de la idolatría. Daniel conocía los eventos. Daniel es muy probable que haya conocido también las profecías del profeta Jeremías. Es muy probable que sepa el propósito y los designios de Dios para su pueblo. Pero finalmente, Sedecías, el último rey de Judá, que fue puesto allí por Nabucodonosor como un rey títere, lo colocó para gobernar Judá. En medio de todo el mal, este rey continuó olvidando al Creador, y Dios había dejado claro que la nación debía someterse al gobierno de Babilonia, que esta conquista era el castigo por su iniquidad. Sin embargo, Sedecías rehusó escuchar y formó una alianza militar contra Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor obtuvo la victoria sobre el ejército del faraón en el año 597, y esta derrota selló permanentemente la suerte de Jerusalén y la nación. Es así como se dan incursiones. En la primera deportación de los judíos a Babilonia se había dado ya antes, en el año 605, que fue allí donde los utensilios sagrados fueron llevados a Babilonia y donde Daniel también fue llevado a Babilonia. La tercera ocurrió en el reinado de Joacim, y es así como se cuenta el año de ascensión de Nabucodonosor, en el año 597, y la última en el año 586, la deportación final con la destrucción de Jerusalén. Dios quería que en medio de todo su pueblo supiera que Él los amaba, que tenía un plan bueno para ellos. En medio de las terribles tormentas, adversidades y amenazas, el amor y la bondad de Dios eran tan grandes que estaba dispuesto a cumplir sus promesas con su pueblo, porque tenía un futuro de esperanza para ellos. Cronológicamente, Daniel tendría unos 16 a 18 años cuando es llevado a Babilonia, pero al final de su vida en el imperio de Darío estaba entre unos 80 u 85 años. El libro de Daniel es un manual de profecías. Para Daniel, el fin se encuentra no en el destino y los caprichos de los seres humanos, sino que el fin se encuentra en la esperanza de la restauración final de todas las cosas, en la soberanía de un Dios todopoderoso que promete un fin de esperanza, que promete el fin del dolor, el fin del sufrimiento, el fin de la maldad y el comienzo de un mundo nuevo. El libro de Daniel nos muestra que el fin realmente es un nuevo comienzo y nos muestra el amanecer de un futuro de esperanza, porque Dios está a cargo de la historia. Ya sea por medio de las historias que se nos muestran en el libro, presentan la intervención de Dios en la vida de las personas. Dios no solamente es trascendente, Dios también es inmanente. Está en el cielo, pero también está aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El libro de Daniel no solo revela la presencia de Dios en nuestro mundo, sino también podemos sentirla mientras ayuda a los exiliados, mientras da sabiduría a Daniel, mientras protege a sus compañeros. Es el mismo Dios que está a tu lado. Es el mismo Dios que te acompaña mientras llega el dolor, el sufrimiento, la enfermedad. Es el Dios que está a tu lado, que te consuela y que te da esperanza.
La influencia del libro de Daniel llega hasta nuestros días como un libro de profecía e historia, donde nos presenta la existencia y la intervención de Dios. Es importante destacar la lealtad de Daniel. Esto puede ser en gran medida el resultado de la fidelidad y la educación de sus padres, quienes le enseñaron a Daniel desde muy temprana edad el temor al único Dios verdadero. Como resultado de esta educación, a lo largo de toda la era cristiana, hombres, mujeres, estadistas, filósofos, artistas y poetas han sido inspirados por este libro del profeta Daniel. Ha brindado esperanza a través del tiempo, ha dado consuelo al cansado. Este libro sigue siendo para nosotros una fuente de esperanza. El libro de Daniel, querido amigo, pertenece a lo que se denomina una literatura apocalíptica, que quiere decir algo revelado. El libro apocalíptico de Daniel tiene un hermano gemelo en el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, escrito por Juan en la isla de Patmos. Este libro profético de Daniel describe por medio de visiones con sentido simbólico etapas importantes de la historia de la humanidad. ¿Cómo entender entonces las profecías del libro de Daniel? La Biblia enseña que Dios está activo en la historia y en la vida individual de cada ser humano. Dios se pone en contacto con nosotros, atiende nuestras necesidades. Dios desciende a nuestro nivel y nos encuentra donde estamos y nos habla en lenguaje humano. Somos seres necesitados y es por eso que Dios viene al encuentro por medio de la revelación. Cada individuo es valioso para Dios. Por esto debemos estar agradecidos por las palabras y los escritos de los profetas y del profeta Daniel, porque señalan el camino de seguridad eterna, donde Dios ha venido al encuentro para mostrarnos que no hay nada que temer del futuro. Por su misma naturaleza, la profecía del libro de Daniel y las profecías bíblicas suponen que Dios quiere comunicarse con la humanidad. Dios quiere comunicarse con los seres humanos. Imagina cómo sería el mundo si Dios no hubiera hecho ningún esfuerzo para mantenerse en contacto con los que viven en el planeta Tierra. Dios estableció contacto comunicándose con alguien para estar cerca de la humanidad. Hoy podemos estar nosotros junto a un amigo por medio de una llamada telefónica, una visita, un correo electrónico, un mensaje en Facebook o usando una de las redes sociales. Y esto es precisamente lo que Dios hace. Establece contacto para decirnos: te amo, eres valioso, tengo un futuro de esperanza, yo estoy contigo. Todo esto ocurre por medio del don profético, que es el método celestial de comunicación. Dios se ha revelado por medio de los profetas, que han presentado un registro sagrado de esa revelación de Dios. Dios se apareció a los patriarcas y a los profetas del Antiguo Testamento a fin de revelar su voluntad, revelar su poder y su propósito. Por medio de Daniel tenemos la cumbre de la profecía del Antiguo Testamento. Ahora, la palabra profeta significa uno que tiene una vocación de Dios, uno que ha sido llamado por Dios. El profeta es alguien a quien Dios ha escogido. No es una profesión que uno elige, no es un curso que se toma por internet, sino un llamado directo para proclamar un mensaje divino. El profeta, a través de la revelación de Dios, puede viajar al pasado, puede conocer lo que ha ocurrido en siglos atrás y puede viajar al futuro, lo que aún no ha ocurrido,
y puede conocer también el presente. El propósito principal de la profecía es revelar el plan de la salvación. El propósito de las profecías del libro de Daniel es mostrar a Dios como aquel que sostiene en sus manos el futuro del mundo y quiere tener el futuro de tu vida en sus manos. Un Dios creador. Por eso el libro del profeta Daniel es un libro también cristocéntrico, como lo es toda la Biblia. Nos presenta a Cristo como el Mesías. Nos presenta a Cristo como aquel que está defendiendo a su pueblo. Nunca antes en la historia del mundo, como hoy, necesitamos entender las profecías y el mensaje cristocéntrico del profeta Daniel. Es evidente que este libro presenta a Jesús y Cristo demostró que las Escrituras hablan acerca de Él. Cristo también citó en el Nuevo Testamento al profeta Daniel y el centro de estas profecías es la persona de Cristo. Sin Cristo como el centro de la profecía, no habría una fuerza unificadora, no habría una unidad teológica. Cristo es el centro de la revelación porque Él es la revelación de Dios. Todas las profecías y revelaciones explican la vida y la misión de Cristo. Por esta razón, el evento primordial de la profecía apocalíptica no es predecir los eventos finales, sino presentar a Cristo, el único capaz de controlar el mal que intenta controlar el flujo de la historia. Lo principal es Cristo. El libro de Daniel revela este elemento cristocéntrico mediante diversos títulos que se refieren a Jesús. Por ejemplo, Hijo del Hombre, Mesías, Miguel, el gran príncipe, el príncipe de los príncipes, el Mesías príncipe. El libro de Daniel enfatiza también la centralidad de Cristo en la vida personal. Ahora, cuando estudiamos las profecías, es importante entender que hay dos tipos de profecía. Una literatura apocalíptica llamada profecía general o profecía clásica. Los profetas clásicos como Joel, Isaías, Jeremías hablan de situaciones históricas locales y frecuentemente se usan para mostrar que Dios quería que el pueblo cambiara su conducta. Algunos de sus mensajes hablan sobre justicia social, sobre volver a la ética, volver a los valores, volver a Dios. Son profecías condicionales. Dios dio estos mensajes, profecías clásicas, pero el libro del profeta Daniel, junto a su hermano gemelo, el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, son profecías apocalípticas. Son profecías incondicionales. Lo que ahí dice va a ocurrir. El libro de Jonás profetizó. Jonás habló acerca de Nínive, pero Nínive se arrepintió y Dios no la destruyó. Pero el libro de Apocalipsis habla de lo que va a ocurrir. Estos eventos no están bajo condiciones, son incondicionales. Están basadas en sueños y visiones y usan intensamente los símbolos. Enfocan el tiempo del fin. Son profecías incondicionales. Aquí el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis se extienden hacia adelante sin interrupción hasta el establecimiento final del reino de Dios. Querido amigo, la profecía es una predicción del futuro y las apelaciones históricas en el libro de Daniel se combinan con los aspectos proféticos. Por ejemplo, en el capítulo 1, el rey de Babilonia profana el santuario. Luego en el capítulo 8,
ahora encontramos al cuerno pequeño en una misión escatológica también para profanar el santuario celestial. Aquí podemos ver cómo se combinan, pero ¿cómo entender entonces nosotros el libro profético de Daniel? Hay principios que debemos seguir. Primero, lea el pasaje, lea el capítulo. Pregúntese, ¿por qué fue dada esta historia, esta profecía? ¿Qué significa este mensaje para aquellos que lo recibieron? ¿Qué significa para nosotros hoy? Mire el texto, memorice el texto, estudie los símbolos dentro de los pasajes y entonces busque una aplicación para la vida. El método que usamos al interpretar el libro del profeta Daniel es el método de interpretación histórico-gramatical teológico. Es un método de interpretación bíblica que busca determinar el significado original de lo que el autor bíblico pretendió o quiso decir. Nosotros hoy, al aplicar este principio, debemos orar de manera sincera, leer y releer y memorizar el texto bíblico, estudiar cuidadosamente el contexto y cada versículo que está allí alrededor, identificar el género que estamos leyendo. ¿Es profecía? ¿Es historia? ¿Se trata de una profecía clásica, una profecía apocalíptica? Y descubrir entonces para nosotros una aplicación para nuestras vidas. Dios está al control. Eso es lo que Daniel desea decirnos a nosotros. Hay un futuro de esperanza, apreciado amigo. Por encima de los caprichos y las tendencias políticas, por encima de los intereses humanos, Dios tiene el control de la historia. Dios desea tener el control de tu vida, de tu familia, de tus planes, de tus proyectos. Entrégale todo, completa y enteramente a ese Dios que es capaz de conducirte desde esta tierra hasta un mundo mejor, un mundo de esperanza. Que Dios te bendiga en este día. Usted ha escuchado un mensaje de fe, amor y esperanza en la voz de su amigo Javier Moreno.